Hey, bienvenidos a todos a la primera entrega de nuestro programa. Salón de mente abierta. La verdad es que estaba un poco indeciso sobre con qué tema empezar, pero he elegido uno de los temas más importantes que, en mi opinión, está muy difundido y rodeado de mucho misterio, la historia del antiguo Egipto. El invitado de hoy es una persona muy querida y muy especial, y vais a aprender muchísimo de él, tanto que yo mismo le haré la pregunta y me sentaré a escuchar con vosotros para disfrutar de su respuesta a nuestra pregunta de hoy. Mi invitado es el ingeniero Tarek Safie, investigador en historia egipcia. Bienvenido, ingeniero. Gracias, doctor Baha, y muchísimas gracias. Me has invitado a tu canal y a tu programa. Bienvenido tú y los espectadores. Nos alegras con tu presencia, de verdad. Que Dios te bendiga, y ojalá podamos aprender mucho de tus conocimientos. Y Dios te bendiga, y Dios te bendiga. Espero que el episodio sea entretenido y realmente importante para los espectadores. Adelante. Para no alargarnos mucho, me gustaría que se lo explicaras de forma sencilla al espectador. ¿Cuándo empezó la historia de Egipto? ¿Cómo nos ha llegado? ¿Cuáles son los hitos más importantes de la historia del antiguo Egipto? Es decir, danos una introducción sobre la historia del antiguo Egipto. Así, en nuestros próximos episodios, podremos adentrarnos en temas más misteriosos, emocionantes e intrigantes. Antes de hablar sobre la historia del antiguo Egipto, tenemos que hablar sobre el padre de la historia egipcia antigua. El gran historiador que nos escribió la historia de Egipto y nos dejó la única fuente que se considera la referencia principal para la historia egipcia. El historiador Manetón de Samanud, es decir, Manetón era de una ciudad llamada Samanud, que todavía existe. Está en el distrito de Cefta, en la gobernación de Garbia, y la ciudad sigue existiendo. Él era el sumo sacerdote del templo en Samanud. Manetón vivió en el año 2280 a.C., en la época del rey Ptolomeo II. El rey Ptolomeo II le encargó escribir la historia del antiguo Egipto, y dominaba el idioma egipcio antiguo en todas sus escrituras. Y también dominaba todas las lenguas antiguas de los pueblos que rodeaban Egipto. Así que obtuvo sus fuentes de los recursos egipcios fundamentales, de las inscripciones que hay en las paredes de los templos, de las tumbas, de los papiros que se encuentran en las bibliotecas de los templos. O sea, podemos decir que era conocimiento de primera mano. No es que alguien se lo contara, por desgracia. O, antes de decir por desgracia, Manetón nos escribió un libro llamado El Libro de Egipta. El Libro de Egipta. Básicamente, abarca con gran detalle toda la historia del antiguo Egipto. Pero, lamentablemente, este libro se quemó junto con la Biblioteca de Alejandría en el incendio de la Biblioteca de Alejandría en el año 47 a.C. Y no nos ha llegado absolutamente nada de este libro. Pero como este libro era una referencia fundamental en la historia egipcia de su época, todos los historiadores griegos que visitaban Egipto consideraban este libro como una referencia y solían citar partes de él en sus escritos. Y eso es lo que nos ha llegado del libro. Los escritos o fragmentos que los historiadores griegos copiaron del libro de Egipto. Manetón dice que la historia conocida comenzó en el año 5500. Eso no significa que antes de esa fecha no hubiera civilización en Egipto. Sí la había, pero no sabemos mucho sobre ella. Desde el año 5500 hasta el 3200 a.C. A este periodo se le llama la época predinástica o la época prehistórica. ¿Por qué? Porque en el año 3200 a.C., el antiguo egipcio descubrió la escritura. Descubrió la escritura con su primer sistema, que fue la escritura jeroglífica. Así que el periodo anterior a eso es la época anterior a la historia escrita. No es que la época anterior a la historia fuera la del hombre de las cavernas. No, es la época anterior a la historia escrita. Todo lo que nos ha llegado de ese periodo es historia transmitida oralmente, pero no por escrito. A partir del 1300 apareció la escritura y surgieron las fuentes escritas. Así que el egipcio empezó a registrar sus diarios, a documentar sus batallas y a dejar constancia de sus actividades comerciales y políticas. Y así hemos llegado a tener una cantidad enorme de escritos y fuentes documentales sobre la historia de Egipto.
La escritura egipcia apareció en sus inicios con la escritura jeroglífica. El jeroglífico no es un idioma, el jeroglífico es un tipo de escritura, igual que el árabe se puede escribir en kúfico, rukaunask. No podemos decir idiomanast o idioma ruka. Así que la escritura jeroglífica es la forma más antigua de la lengua egipcia antigua, esa que vemos con insectos, aves, animales y escenas características de los jeroglíficos. Y la lengua egipcia antigua tampoco tiene un alfabeto. Es un conjunto de signos. Miles de signos, incluso decenas de miles de signos. Algunos de ellos representan un solo sonido, como por ejemplo el halcón. Aquí es una sa. La lechuza, eso es una m. La serpiente. Gramo. Este error es un error. El ojo es una d. La d. Algunos de ellos tienen varios sonidos. Como por ejemplo aquí. Sí, este león. Esto es lo que pasó. Significa tal frente, o esta imagen se llama cepes. Significa noble, o el escarabajo significa noticia. O sí, amanecer. O esta vista aquí. Esta es una persona. Significa hermoso o bueno. O esta vista aquí. Este nudo se llama el nudo de Isis. Esto, por ejemplo, significa hijo o nacido. Así que estas son señales. Algunas tienen dos sonidos, como esta señal aquí, K, que significa compañero o igual. Y algunas tienen tres o incluso cuatro sonidos. Y algunas solo tienen un sonido. Así que no podemos hablar de un alfabeto en la lengua egipcia antigua, porque no hay un alfabeto, sino miles de signos fonéticos. El idioma egipcio antiguo era un idioma muy preciso. Sí, tiene singular, dual y plural. Tiene femenino y masculino. Tiene signos específicos para el femenino y signos específicos para el masculino. Y se caracterizaba por una característica muy especial que no existe en ningún otro idioma a lo largo de la historia. Y es algo que se llama el determinativo. Por ejemplo, cuando escribimos el nombre Mohamed, un extranjero no sabe si Mohamed es un hombre, una mujer, un lugar o una ciudad. Así que el antiguo egipcio escribía al lado del nombre un determinativo que lo indicaba. Por ejemplo, aquí un hombre sentado lo escribía junto al nombre masculino para mostrar que es el nombre de un hombre o de una mujer. Lo ponía junto al nombre, para indicar que es el nombre de una mujer, por ejemplo, Hatshepsut. Entonces escribía al lado la figura de la mujer y así sabemos que Hatshepsut es el nombre de una mujer o de un dios, porque lo escribía junto al dios. No solo eso. Los lugares también tenían determinativos. Por ejemplo, esta forma la escribían al lado de los lugares que estaban en las montañas, en el desierto o en ciudades extranjeras, aquí. Este techo era un determinativo que significaba la mañana, que era el techo de una casa y está claro que es la mañana o el día. Mientras que el mismo techo de la casa, con esta marca, como si fuera un rayo que viene del cielo. Eso indicaba la noche para ellos. Incluso los verbos tenían determinativos. Cualquier acción que se hiciera con el pie, como correr, andar o dar una patada, ponían al lado este determinativo, que son dos piernas. Cualquier cosa relacionada con la mano, como golpear, entregar o luchar, ponían este determinativo, un hombre con un bastón. El determinativo del ojo significaba ver, mirar, observar, y así sucesivamente. Había varios determinativos. Miles de determinativos para expresar palabras. Los determinativos no se pronuncian, pero son importantes para expresar la palabra, confirmar su significado y evitar cualquier confusión en Egipto. El antiguo idioma egipcio se escribió en 4 escrituras, la jeroglífica, que es la que hemos visto y que incluye animales, pájaros y formas detalladas. Y claro, esto no era adecuado para la escritura diaria, así que se simplificaron un poco los signos en la escritura hierática, como podéis ver aquí. En segundo lugar, esto tampoco estaba lo suficientemente simplificado como para escribir cartas diarias, contratos de divorcio y matrimonio, acuerdos comerciales y de compraventa, es decir, las necesidades cotidianas de la gente común. Así surgió la escritura demótica,
que consiste en signos muy simplificados, y los especialistas capaces de leer la escritura demótica son poquísimos, no llegan ni a contarse con los dedos de una mano en todo el mundo. Porque es una escritura muy difícil, como podéis ver, y se escribía en papiros, en pieles de animales, y también en trozos de cerámica rota. Pero estos escritos eran muy importantes porque son los que realmente nos dan una idea de la vida cotidiana de los faraones. Por ejemplo, como era un contrato de matrimonio, como era un contrato de divorcio, como era un contrato comercial entre ellos, como intercambiaban mercancías, que vendían y que compraban. También había acuerdos entre familias que se escribían. Y eso es lo que realmente nos muestra la vida cotidiana real. Y luego, al final, está la escritura copta. La escritura copta es el antiguo idioma egipcio escrito con letras griegas antiguas. Y esto ocurrió en la época grecorromana de Egipto. Como podéis ver, es el mismo idioma egipcio antiguo. Es como si, por ejemplo, escribiéramos inglés con letras árabes o árabe con letras inglesas. Así que las letras son griegas antiguas, pero el idioma y la pronunciación son exactamente el antiguo egipcio. Eso es lo que se llama la escritura copta. En el año 3200 también ocurrió algo muy importante además del descubrimiento de la escritura, y fue la unificación de Egipto. El rey Menes unificó Egipto, en vez de ser dos regiones, norte y sur, las unió bajo una sola corona. Sí, encontramos esta paleta que llamamos la paleta de Narmer. Menes tiene el nombre de Menes o Narmer. Esta paleta es de doble cara. Es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes que hemos encontrado, porque es el anuncio de la unificación. En la primera cara, aquí está el rey Menes, que es el rey del Alto Egipto, es decir, la región del sur. Es decir, los saidíes, lleva la corona blanca del Alto Egipto y sostiene a un enemigo del norte, al que golpea con su maza de combate delante del dios Horus. Aquí Horus representa el símbolo del rey legítimo y del dios. Horus aquí está de pie sobre la espalda de un enemigo, y vemos su espalda aquí junto a la aparición del loto. Perdón, la planta de papiro, y el papiro es el símbolo del norte. Así que este es un enemigo del norte. Y aquí Horus bendice la guerra del rey contra el norte. Aquí vemos algo muy curioso sobre el rey. Aquí está el portador de las sandalias del rey. Mira, estas son las sandalias del rey y este es su sirviente, que durante la batalla lleva sus sandalias y también lleva aquí una jarra de agua para dar de beber al rey. Aquí vemos el nombre del rey colocado en la escena, en esta forma cuadrada, este cuadrado. Esto fue antes de la invención o el descubrimiento del cartucho, y el nombre del rey Narmer aquí está escrito como Narmer, es decir, el guerrero, entre las dos cabezas de vaca. La vaca aquí es la diosa Hathor, así que también la diosa Hathor bendice el nombre del rey. Y en el sur, y en la parte inferior de la imagen, vemos a dos de los enemigos. Por supuesto, este es un símbolo de la infantería enemiga huyendo y escapando del fuerte. Y este pequeño de aquí es el símbolo de la fortaleza de la que están huyendo, y por eso aparece tan pequeño. Eso significa que han corrido muy lejos y la fortaleza ya no se ve desde la distancia, por eso se representa tan pequeña. Así que aquí el rey Menes describe la batalla y proclama su victoria sobre el norte. Aquí notamos algo curioso, o más bien, algo muy importante. Mira los detalles, es una placa pequeña. La placa mide 60 centímetros por 40 centímetros. Pero fíjate en los detalles del relieve aquí, los detalles de su rodilla y los músculos de su pierna. Esto demuestra un conocimiento completo de la anatomía humana. Y estamos hablando aquí del año 3200. Por eso os dije que lo de antes del 3200, lo que llaman la prehistoria, no es la época del hombre de las cavernas o el hombre salvaje. No, ahí ya había una civilización, solo que la llamamos prehistoria, porque no hay escrituras anteriores a la historia escrita. Sin embargo, los detalles del relieve aquí y los detalles de los músculos aquí y la pierna indican que tenían un conocimiento completo de la anatomía humana y de las características del ser humano. Las características del cuerpo humano, los músculos y los huesos, en la otra cara de la placa. Aquí se anuncia la unidad. Y esto es muy importante para ver la visión que tenía el rey Menes sobre el Bajo Egipto, al que conquistó, dominó y sometió a su pueblo. Aquí el rey Menes representa el Bajo Egipto y el Alto Egipto con dos animales o dos leones, pero sus cuellos son muy largos y están entrelazados, están anudados entre sí. Aquí, el símbolo de ese nudo es el símbolo de la unidad.
Si nos fijamos, los dos animales aquí están representados con el mismo tamaño y la misma forma. Eso significa que el rey Menes ve el Bajo Egipto, al que conquistó, como igual y equivalente a su propio país, que es el Alto Egipto. No lo consideró un país sometido o derrotado. No, él los vio a ambos como iguales y equivalentes entre sí. Y no solo eso. Aquí vemos que ese nudo está controlado por dos hombres, uno a la izquierda y otro a la derecha. Estos son los visires, el visir que nombró para el Bajo Egipto y el visir que nombró para el Alto Egipto. Y cada uno de estos dos visires tira de la cabeza del león en dirección opuesta al otro, en un punto de encuentro que es solo un punto. Esto significa que están evitando el conflicto entre los dos leones. Y cuanto más tiran, más fuerte se hace el nudo, que simboliza la unión. Así que cada visir controla su propio territorio para reforzar la unión y evitar la enemistad o el conflicto entre las dos regiones. Aquí vemos arriba. Aquí el rey Menes lleva ahora la corona roja del Bajo Egipto, que ya vimos antes. Delante de él están los portadores de estandartes y los que llevan lo que llaman el tótem que son los símbolos de los dioses. Así que banderas y símbolos de los dioses. Aquí está el símbolo de Horus y Hathor, uno detrás de otro, y detrás de ellos también el portador de su sandalia, el portador de la jarra, y delante de él filas de enemigos muertos con las cabezas cortadas y sus cabezas entre las piernas. Aquí Hathor sigue bendiciendo el nombre del rey, y en el sur, en el extremo. En la parte inferior de la imagen. Aquí vemos al rey Menes en forma de toro fuerte, destruyendo la fortaleza del norte y pisoteando al enemigo o al comandante del ejército del norte. Aquí, de nuevo, un símbolo de la derrota del norte, la dispersión de sus fuerzas y la muerte de su rey. Y este es el primer anuncio de la unificación en Egipto. Tras la proclamación de la unidad, comienza una de las épocas más grandiosas de la historia del Estado egipcio, que es la época del Imperio Antiguo, o la era de los constructores de las pirámides, los grandes constructores de pirámides. Esto abarca desde la primera hasta la sexta dinastía. Bien, los constructores de las pirámides, vimos las pirámides de Giza. ¿Son las pirámides de Giza el comienzo? Por supuesto que no. El primer inicio de las pirámides es la pirámide escalonada de Saqqara, que tiene 7 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en 1. 7. Aquí abajo hay uno destruido que no vamos a ver en esta pirámide. Sí, la pirámide del rey Zoser. Zoser es el fundador de la tercera dinastía. Sí. El que construyó la pirámide es el genio ingeniero Imhotep, el gran Imhotep. Imhotep, y esta es una representación de cómo era Imhotep, esta es la estatua que hemos encontrado. Imhotep fue el gran médico, el gran astrónomo y el gran matemático, matemático en el sentido de los cálculos, no de los deportistas. Y también fue el gran escultor y el gran ingeniero. Él era básicamente médico, pero la ingeniería la tenía como afición. Imhotep fue el primero en construir con piedra en la historia, así que el edificio que vemos aquí, que es la pirámide de Saqqara y el complejo funerario que la rodea, es el primer conjunto construido con piedra en la historia de la humanidad. Antes de eso, construían con adobe, ramas de árboles y hojas o ramas de palmera. Imhotep construyó, o más bien imitó, todos los edificios y estructuras importantes de la antigua capital, Memphis, pero de forma simbólica. Solo construyó las fachadas, así que desde fuera parece que estamos viendo esas estructuras de la antigua Memphis. Pero esas estructuras estaban construidas con adobe, ramas de árboles y hojas de palmera. Él las construyó de piedra alrededor de la pirámide. Así que aquí la pirámide representa el palacio del rey y todas las estructuras importantes a su alrededor, para que el rey, en el más allá, pueda visitar los edificios que solía visitar en vida y realizar todos los rituales que hacía en Memphis. Imhotep fue quien sentó las bases de la arquitectura del antiguo Egipto. Es decir, cuando vemos un templo, incluso si lo vemos fuera de Egipto y decimos, eso es un templo egipcio. ¿Por qué? Porque tiene rasgos arquitectónicos egipcios. Imhotep fue quien estableció esos rasgos que los arquitectos egipcios siguieron durante más de 3000 años después. Dentro de la pirámide escalonada de Saqqara vemos la estatua del rey Zoser,
Y esta fue la primera estatua de tamaño natural o tamaño humano que vemos, lo que llamamos Schleifstein o Schleifsithe. Y quien la esculpió también fue Imhotep. Esto es una representación de la figura del rey Zoser. El interior de la pirámide escalonada contiene una red muy grande y muy compleja de pasadizos y cámaras. Es decir, es la pirámide más compleja por dentro, incluso más que la Gran Pirámide, y todos los pasadizos estaban cubiertos con estos azulejos verdes o turquesa que podéis ver detrás de la estatua. Este es un panel tomado de uno de los pasillos de la pirámide escalonada. Todos los pasillos estaban cubiertos con paneles como este. O sea, este mismo panel se repite. Así que esta fue también la primera vez que vimos el azulejo verde, o el azulejo en general. Sí, es la primera vez en la historia de la humanidad que aparece el azulejo. Y está muy claro que es un descubrimiento o invento egipcio. Por cierto, lo hicieron de ese color en concreto para imitar la turquesa. Era como si todas las paredes estuvieran cubiertas de turquesa, y tenía un método muy complejo para fijarlo a la pared. Es decir, no había yeso en aquella época, así que cada azulejo, o cada pieza, estaba perforada por detrás y atada con tiras de cuero a la pared trasera. Un método realmente complejo.